Ahí está grabando. Ahí está grabando. Ok. Ok, hermanos, bueno, estamos orando. Supimos, creo, recién, leí, no sé si, que parece que está bien. Solo vi que están los hermanos agradeciendo al Señor. Parece que Gracia estaba bien, ¿no? No sé si alguien pudo leer el comunicado, pero parece que está bien. Porque algo comunicaron ahí en WhatsApp. ¿Cierto, hermano? Sí, Sí. sí. Anita cuenta que le dieron medicamento, que ya van para la casa, pero que tienen control de nuevo el sábado. Ah, ya. Ya, gracias al Señor. Gracias al Señor. Ya, bueno, Dios tiene el control de todo. Sé que somos débiles y nos cuesta, pero Él realmente tiene el control de todo. Ok. Hermano, no sé si me pueden contestar, aunque sea hablando por ahí, ¿quién puede tener, quién me puede ayudar con su Biblia? ¿Quién puede leer? Porque en una parte voy a necesitar, son muchos textos y me ayuda si pueden leer otras personas. No sé, ¿sí? ¿Habita, puedes? Uno, es para saber nomás cuántos están disponibles, porque sé que si alguien no contesta es porque está escuchando nomás y no puede, a veces están en el trabajo. El hermano Salem, sé que el hermano Juan Francisco, el hermano Jorge, ok. No sé si alguien más pudiera por ahí para tenerlos en cuenta. Si en algún momento me podría ayudar con algunas lecturas, no sé, ¿alguien más? Ya, seríamos. Ok, hermanos, voy a compartir aquí pantalla. Voy a compartir pantalla y voy a cerrar el WhatsApp por si una hermosa novia por ahí me manda un mensaje. Ya, ok. Ya, hermanos, les pido por favor si pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18, específicamente del 24 al 32. Obviamente como estamos en Salmos, estamos siguiendo todos los Salmos, pero por este pequeño imprevisto vamos a retomar, se me encomendó si podía retomar un devocional, en este caso un poco voy a aplicar algo un poco más personal de un texto que hemos estudiado hace años antes con los hermanos cuando estuvimos estudiando las parábolas del reino, y en ese momento yo tenía, esta fue una que me tocó compartir a mí, que está en Mateo capítulo 18, y que obviamente me sigue hablando y probablemente esta parábola me va a hablar hasta que Cristo venga, que tiene que ver con el perdón. Entonces, en Mateo capítulo 18, si lo podemos leer todos juntos, voy a leerlo solo una vez y después les voy a pedir ahí que vamos siguiendo, pero voy a compartir para que lo leamos todo aquí, de la versión de las Américas. Desde el 23 voy a leer en adelante. ¿Ok? Dice, vamos a poner ahí, ¿cómo puedo poner? Ok. ¿Se ve bien la pantalla completa? Parece que sí, ¿no? Sí. Súper. Dice entonces, desde el 23 en adelante, voy a leer de la versión de las Américas, pero es parecido, me pueden seguir en la Valera. Dice, por lo cual el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Ahí está. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Perdón, a ver, para que se le pagase la deuda. Ahí me equivoqué, algo pasa con la... Perdón, es al 35. Perdónenme, hermano. Ahí estoy. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, por lo cual el reino de los cielos, dice, voy a repetir esa parte, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Me acompañan, hermanos, ahí donde estén, por favor, a orar? Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todas, Señor, todas la sabiduría y todas las riquezas están en Cristo nuestro Señor. Él es nuestra sabiduría. Somos nosotros torpes sin Él, pero Él se transforma en nuestra sabiduría y Cristo se revela en las Escrituras. Y Cristo es quien nos enseña este sermón, esta parábola. Cristo es quien nos está exhortando y nos está revelando toda esta sabiduría, toda esta riqueza que el mundo no conoce porque ha querido darle la espalda voluntariamente y también se ha hecho voluntariamente y ahora es esclavo y está preso del pecado. Y Cristo viene, se hace hombre, se encarna, la segunda persona de la Trinidad y va a revelar cómo es que funciona el reino de los cielos, cómo es el rey de este reino, cómo son los que son de este reino y cómo funcionan las cosas en este reino, cómo son, Señor. Ayúdame, Señor, y te pido por favor que mis hermanos se unan en esto, que tú nos expongas, Señor, esta enseñanza a nosotros en este pequeño devocional y que tú me quites del medio en este pequeño momento, Señor. Por favor, permíteme, por amor a tu nombre, quítame del medio, Señor, y pon tu palabra, Señor, y permíteme, Señor, solamente junto a mis hermanos, Señor, recibir tu palabra y permíteme exponer y comentar esta parábola, Señor, te lo ruego. Glorifícate, Señor, te lo pido, y que se haga tu voluntad, Dios, mientras en nuestras vidas tú vas a ser quien apliques el texto a cada uno de nosotros, Señor, pues tu palabra nos va a hablar siempre, Señor, si nunca va a volver vacía. Te damos gracias por ella y te pedimos que tú nos acompañes en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta es la parábola del siervo que no perdonó. Puede titularse de varias maneras, pero es una parábola conocida por nosotros. Si me permiten, solo voy a cerrar mi ventana que se escucha la calle. Vengo al tiro. Gracias. Entonces, antes de analizar un poco el texto, que es bastante directo, es bastante claro, pero hay muchas riquezas ahí, bastantes riquezas, que habla del perdón y está en el contexto del perdón esta carta y ya vamos a analizar el contexto también, está en el contexto de cómo son los que son del reino de Dios. Antes Cristo en el capítulo 18, si uno analiza el capítulo 18, aquí tengo un poquito el contexto, es aquí donde se habla de los que son como niños, que el reino de los cielos es de los que son como niños. Si nosotros analizamos en Mateo capítulo 18, en el versículo 3, por ejemplo, dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En el versículo 6 del capítulo 18, solo aguanten un poco para revisar el contexto de cómo después el Señor finaliza diciendo y hablando del perdón, pero antes de eso, habla de los que son del reino de los cielos, tienen que ser como niños, en el capítulo 3, en el versículo 3, en el versículo 6 dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, una piedra gigante, y de las que mueven un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Mejor que se tire con esa piedra al mar antes de que se metan conmigo. Y nos habla de que somos pequeñitos. En el versículo 10 dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, de nuevo, porque os digo que sus ángeles en los cielos
contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 14 del capítulo 18, revisando este contexto, Cristo dice, así no es, en el capítulo 12, perdón, del versículo 18, dice otra ilustración para hablar de esto que somos como niños, y dice que somos también como ovejas. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y nos trata como ovejas el Señor, nos trata como niños, como pequeños, nos trata como ovejas. Después en el versículo 14 del capítulo 18, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Nos vuelve a decir pequeñitos, ovejas. Si ustedes entienden lo que significa esto, nos está poniendo en un lugar del reino de los cielos de humildad y vulnerabilidad. Y después en el versículo 15, acá en la segunda parte, en la primera parte, Mateo 18, del 1 al 14, nos habla de la dependencia que tienen estos que son del reino de los cielos, que son como niños, que son como ovejas. Y en el versículo 18, 15, 35 nos va a hablar del perdón, de la naturaleza misericordiosa de estos que son así. Entonces, este es el contexto en el que está hablando Cristo. Y este es el perdón. Y esta naturaleza no es parecida a la de nosotros, no es parecida a la naturaleza humana caída. Es otra naturaleza que no está en lo normal, no es lo normal en nosotros. Si nosotros analizamos un poco la contingencia en Chile, yo sé que en todo el mundo está pasando esto, y es muy interesante por una parte, pero por otra parte nosotros sabemos que esto es obra de la maldad de los corazones humanos. Pueden haber conspiraciones, que personalmente creo que hay cosas que están pasando, pero es la maldad de los humanos que demuestra esta violencia que estamos viendo, esta falta, esta rebelión contra la familia, las autoridades, la policía. Entonces, si vemos la contingencia nacional, tenemos acá el caso de Carabineros de muchos casos. Si bien han habido injusticias de parte de los Carabineros, hay un odio que se crea y una falta de perdón. También vemos la contingencia delictiva en Chile. Hay delincuencia sin castigar y yo creo que todos somos testigos de cuando escuchamos a alguien decir, sea o no cristiano, que se debe hacer justicia, ven las noticias y dicen, alguien tiene que castigar. También vemos la contingencia de los movimientos sociales, vemos rayados en nuestras calles, vemos en los muros la frase famosa ni perdón ni olvido, que es como yo voy a hacer. Un paréntesis aquí, cuando hermanos ustedes escuchen la palabra justicia social, sabemos que la intención es buena, se habla de cómo hacer justicia a un grupo de personas que son más pobres o algo así, pero esa palabra no es bíblica, no es bíblica. Cuando Dios habla de hacer justicia individualmente a cada uno, no por grupos de personas. Entonces, esa frase, con solo un paréntesis, no es bíblica, no es bíblica. La justicia es bíblica y Dios es un juez, hace justicia y va a hacer justicia. Eso no significa que que no hay que tener misericordia por los pobres, no significa que hay momentos en los países donde han habido injusticias contra ciertas clases de personas, por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud de los negros, hace años en Inglaterra, o en el apartheid en África, o asimismo en el tiempo de Martin Luther King, cuando el Ku Klux Klan perseguía a los negros en Estados Unidos. Sí hay que hacer, obviamente, romper ciertas cosas, pero el término es justicia en la palabra, es justicia para todo, y envuelve muchas cosas, pero tiene que ver con hacer lo correcto. Pero esta cosa de hacer justicia por nuestras manos está en nosotros, esta cosa de ni perdón ni olvido está en nosotros. Y hay falta de perdón, hay falta de paz. Estamos en un mundo de falta de paz. No sé si ustedes han escuchado los rumores o los estudios, las estadísticas que han dicho que en este tiempo de COVID es donde se ha desarmado más matrimonios mundanamente. Se puede ver eso, donde se han roto más relaciones de parejas, porque, bueno, parejas que no viven casados en pecado, obviamente, pero que vivían juntos. El COVID, en estas cosas de la cuarentena que se han obligado, hace que convivan más y se rompen relaciones. Entonces, no hay paz en este mundo. La naturaleza humana no es de perdón,
Pero sí hay una especie de justicia en nuestra mente, que por naturaleza nosotros juzgamos a otros, y sí hay una especie de, mira, esto es lo que es justo. Y de alguna forma el humano sabe, porque sabe qué es lo que otro está haciendo mal. Entonces, antes de analizar un poquito este pasaje, quisiera que recordemos un poco la revelación general, o lo que han visto en Fundamentos de la Fe algunos hermanos, la revelación natural. Y en esta revelación natural vemos que Dios no hay que defenderlo, Dios se demuestra por la creación, él se demuestra que existe, esto no se puede crear. Y hay otra cosa también que tiene que ver con la revelación general o natural, que es la ley de Dios escrita en la mente de todas las personas. Todas las personas cuando hacemos algo malo, seamos o no hijos de Dios, sabemos que algo malo yo hice, o sabemos que esa persona del frente algo malo hizo. Entonces, de hecho, Romanos 2, 14 al 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Sabemos que la palabra de Dios cuando dice corazones es la mente, dando testimonio su conciencia, o sea, la mente, su corazón, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el hombre caído sin Dios sabe en ese sentido el bien y el mal, sabe eso. Entonces los gentiles que no tienen la ley, aquí habla de los que no eran judíos, en Romanos 12, 14, que no sabían de los 10 mandamientos que Dios les dio a Moisés, que esos gentiles, en ese pueblo, aunque no tienen la ley de los 10 mandamientos, no conocen nada de la Biblia, del Pentateuco, de la Torá, de la ley, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, si ustedes ven todos los pueblos, no importa si analizamos los aztecas, si analizamos los incas, si analizamos pueblos de África, que no conocían la palabra de Dios, todos siempre han tenido normas. Siempre han dicho, mira, aquí hay alguien en este pueblo y hacen una tribu, o hacen después una nación, o lo que sea, o un imperio, y dicen, el que haga algo malo, lo vamos a castigar porque no puedes matar a otra persona. Y eso ha estado. Si bien hay imperios muy injustos y muy sangrientos, pero en general eso está en el humano. Entonces, ¿por qué hago esto? Síganme un poquitito, unos minutos, porque vamos a ver el tema de la justicia y el perdón claramente. En esta parábola hay un rey justo y un siervo que hace justicia por sus manos y no muestra perdón. Tiene que ver con el perdón y la justicia. Entonces, analizando, estamos en un mundo donde no hay paz, pero un mundo que busca justicia y que quiere hacer justicia y que incluso es culpado por su propia conciencia, el humano que le dice hiciste algo malo. Por otro lado, sabemos, yo sé que lo han estudiado y lo van a estudiar y lo vamos a seguir estudiando en las escuelas dominicales con nuestro hermano Pablo Ugalde, en Fundamentos de la Fe con nuestro hermano Juan Francisco, el término lo van a ver probablemente con él, o por lo menos por ahí va a salir algo de la depravación total. Cada humano peca continuamente y así intenta suprimir la verdad. El humano está totalmente corrompido. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El humano detiene la verdad, está corrompida su mente. Entonces tenemos algo de que el humano tiene escrita la ley de Dios en sus conciencias, pero no es como piadosamente, sino que la tiene solamente en la conciencia. La conciencia es esto que la Biblia llama lo que te acusa, lo que te dice esto está bien y está mal, y te sirve para saber cómo condenar a ti mismo. Entonces, pero el hombre tiene que suprimir esa verdad. Entonces, bueno, no voy a meterme mucho en ese tema, sé que es un tema muy profundo y rico, pero sabemos por lo menos que el hombre sabe eso está mal o no está mal. Así que un humano, un hombre o mujer que no ha nacido de nuevo puede juzgar a otro, puede decir lo que tú hiciste estuvo mal. Entonces puede hacer eso. Por eso vemos a una persona que no es cristiana que se aira contra alguien que ven las noticias que le hace daño cuando violan a un niño, por ejemplo, y dice debería morir, porque la conciencia tiene la ley de Dios escrita, diciéndole esto está bien, esto está mal. Entonces, ahora, ¿cómo es la justicia humana en un mundo caído? Aun cuando la gran mayoría de la humanidad no es salva, la gran mayoría, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, el pueblo de Dios es poco, somos pocos los que Él escoge, no los que somos muy inteligentes, sino nosotros que somos débiles, somos los que somos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Dios lo ha escogido somos pocos, pero el mundo en general, aún así,
El mundo necesita justicia para funcionar. ¿Cómo funciona la justicia humana permitida por Dios? Por medio de las autoridades. Por medio de las autoridades. Aunque los humanos no son salvos, tienen una mente caída, depravada y condenada. Cuando se trata de juzgar a los demás, funciona a veces creyéndose juez del otro. Pero aparte de eso, Dios instituye y respalda autoridades terrenales. Incluso si no son salvas estas personas, si nosotros mismos estamos en esas instituciones, Dios las va a defender. Estas dos principalmente. ¿Ok? Esta la voy a poner con un paréntesis aquí. Pero principalmente, los padres son autoridades que sean o no salvas, Dios pone para restringir la maldad del humano desde la niñez. Entonces, si se desarma, imagínense, la familia en un mundo, los padres no van a poder instaurarle justicia y enseñarle a un niño a ser moralmente correcto, y cuando sea grande ese niño puede ser un delincuente. Y los gobernantes. En Éxodo 20:12 está honra a tu padre y tu madre, lo conocemos. Entonces este mandamiento viene después de hablar de todo lo que tienes que honrar. Los 10 mandamientos se dividen en dos, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, en amar a Dios por sobre todas tus cosas. Ahí están todos los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y luego empieza el mandamiento que tiene que ver con los humanos. Y de inmediato dice, honra a padre y madre. Entonces son nuestras primeras autoridades que van a juzgarnos. Y son permitidas por Dios, sean o no sean salvos, tienen permiso de parte de Dios para juzgarnos. Y saben juzgarnos. Y lo otro es en Romanos 13, 1 al 6, que es conocido por todos nosotros, que no hay autoridad en el mundo si no es puesta por Dios. Entonces debemos someternos a toda autoridad. A menos que esto pase a llevar la autoridad de Cristo, y ahí la iglesia solamente tiene permiso, solamente para rebelarse cuando la autoridad diga algo contrario a Dios. Entonces, bueno, dicho esto, hay justicia en el mundo. Hay un razonamiento para juzgar. Ahora, ¿cómo funciona la justicia de Dios? Dios justifica al pecador. Y eso es lo que está mostrando esta parábola. Dios tiene que castigar porque Él es un juez, y el juez, si pudiéramos definir qué hace un juez, hace simplemente valer la ley. Eso es un juez. Ese es su trabajo. Si ustedes van a un juzgado y el juez dice, mira, la ley dice tanto, pero yo te perdono, sabes que ese no es un juez. Un juez tiene que hacer valer la ley. Tiene que hacer valer la ley. Ese es su trabajo. Si no, pierde su trabajo. A menos que obviamente sabemos que hay corrupción en el mundo y a veces hay jueces injustos y se meten muchas cosas ahí, pero el trabajo de un juez es hacer valer la ley. Entonces Dios dice en Proverbios 17:15 que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. O sea, nadie puede perdonar al impío, justificarlo y condenar al justo. Eso es abominación. Pero por otro lado, Dios ama salvar. Ama salvar. Entonces Dios va a resolver ese problema con el Evangelio. ¿Ya? Gracias por su paciencia. Sé que este fue una gran introducción, pero todos estos temas son importantes porque nosotros tenemos que resolver cómo el mundo juzga, cómo nosotros juzgamos y cómo juzga Dios, y cómo nosotros debemos ser. Entonces, ya para ir al texto, solo quiero recordarle unas cosas. Bueno, el lugar de esto es en Capernaum, está pasando en Galilea. El autor de esta parábola es claramente nuestro Señor Jesucristo y responde a la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Si ustedes van a... En todo esto de perdonar, el contexto, Dios parte toda esta enseñanza en respuesta a la pregunta de cuántas veces tengo que perdonar, y en respuesta a la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Dios está respondiendo en todo esto, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en todo este capítulo 18 de Mateo dice, los que son como niños y ovejas, dependientes, y los que perdonan. Está todo unido, tiene que ver con los que son dependientes del Señor, de estos que son como niños, los que siguen. El niño hace todo lo que el padre le dice, estamos hablando de algo naturalmente en general, nos referimos a esta dependencia. Si el papá le dice, mira, yo te voy a llevar para allá, el niño va con él. Si el papá decide que va a ir a vivir a otro país, el niño va a ir con él. Y una oveja hace lo mismo. Una oveja, lo que diga su pastor, eso hace la oveja. Entonces, en este contexto, Dios está diciendo, estos son los que son mayores en el reino de los cielos, y sigue diciendo, y tienen que perdonar. Entonces, en el contexto de quiénes son, de esta respuesta que
le preguntan a los discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos, dice, los que son como niños, y después va a hablar del perdón. Entonces también podríamos decir los que perdonan, los que son como niños y los que perdonan. ¿Quiénes son los receptores de esta parábola? Los discípulos, son los discípulos. O sea, son gente, son los que están con él. Entonces, usted es un discípulo de Cristo, esto del perdón es para usted, no es para su vecino, es para los discípulos. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, y de verdad no hay salvación sin ser discípulo de Cristo, una persona salva es un discípulo de Cristo, es alguien que está aprendiendo de Cristo, es alguien que sigue a Cristo, alguien que quiere ser como Cristo, es alguien que va detrás. Un discípulo, no sé si han visto en las películas, en los libros, donde quieran, un discípulo siempre va al lado del maestro, siempre está ahí, al lado del maestro, al lado del maestro. Entonces, esta parábola está dirigida para los discípulos. Esta parábola de quiénes son, los que ustedes tienen que perdonar, es para los discípulos. Y luego, esta parábola se dio en la casa de Jesús. Quiero nombrar eso solamente porque es el contexto, eso es lo real, se dio en probablemente donde vivía Jesús o donde albergaba Jesús en ese momento. Es muy probable en Capernaum, pudo haber pertenecido a Pedro, pero es muy probable que Cristo esté albergando ahí, según Marcos 9, 33 al 37. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús sabe de la convivencia. Jesús debe haber visto, es obvio que debe haber visto a Pedro enojado con otra persona, debe haber visto la convivencia en una casa, debe haber visto lo que provoca la convivencia en una casa, lo que provoca que una persona tiene que pedir, que pasa a llevar a otra persona. No había refrigeradores en ese tiempo, pero una persona pudo haber sacado otra cosa que era otra persona metiendo ruido en una casa cuando quería dormir, cosas obvias. Entonces, eso no lo dice el texto, pero es obvio que Cristo se debe haber encontrado con eso. Y obviamente él debe haber respondido piadosamente, como un humano piadoso, y como a la vez él era humano. Así que en ese contexto Dios está enseñando esta parábola. Si vemos el texto, si lo analizamos, el motivo de la parábola es un mandato de Jesús. Y en la presentación de la parábola está el reino de los cielos, donde hay un rey. Y este rey va a hacer justicia. Y hay siervos en este reino. Entonces, acompáñenme porfa, si tienen por ahí en los versículos, y analicemos desde el 23 hasta el 35. En primer lugar, el rey se ve como un juez justo. O sea, un rey que va a gobernar no puede decir, sabes, que me da lo mismo que nadie pague los impuestos. No puede decir que me da lo mismo que nadie pague lo que le debe al otro. Un buen rey tiene que ser justo. Entonces, lo primero que vemos es del versículo 23 al 25, es un rey que va a ser juez justo, que va a hacer justicia. Entonces, y este rey funciona como el reino de los cielos. En esta parábola, un rey cualquiera en este reino, en esta parábola, él dice, Cristo empieza a enseñar, dice, por eso el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas. Entonces, cuando dice ajustar cuentas, no está hablando de aquí de esto que vemos en las películas de mafia, de ajustes de cuentas. No, no, estamos hablando de algo justo, de algo correcto. Estamos a decir, este rey va a ordenar las cosas en su pueblo, en su reinado, y va a decir, vamos a ordenar las cosas, porque acá se están cometiendo injusticias. ¿Qué injusticias se estaban cometiendo? Tiene que ver con deudas. Estamos viendo que había, cuando él empieza a ajustar estas cuentas, le fue presentada, empezó a traer uno por uno a sus siervos, y le presentaron a un siervo que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. No sé si yo dejé por aquí, no, después voy a ver cuánto vale un 10.000 talentos, pero no, lo lamento, hermano, sé que, no sé si el hermano Jorge a veces se sabe estos datos, pero un talento son muchos denarios. Creo, hermano Bruno, que un talento es el sueldo de todo un mes No, o de todo un año, ¿era, hermano Jorge? puede ser, pero lo voy a analizar después porque quiero por lo menos que se enteren. Si alguien lo sabe, es como dice, tiene que ser así ya, porque la otra parte que sí, se le voy a explicar el denario. Sí, va a depender si era un talento de plata o de oro, hermano. Perfecto, pero son más de un denario, ¿cierto? Yo sé, eso sí. Como 36 veces más o menos. 36 denarios. Ya este dato es importante, gracias hermano Jorge. Es importante porque vamos a ver lo que debía el primer siervo y lo que le debían a él. Este siervo debía 10.000 talentos. Entonces, 10.000 talentos
digamos que son 33 denarios más o menos, como decía el hermano Jorge. Cada denario es el pago de un día. Él debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Si un denario es el pago de un día, 30, digamos, ya sé que los voy a hacer sufrir un poco, pero digamos que es como nos recuerda nuestro hermano Jorge. Un talento son 33 denarios. Hay 30 días en un mes. Un talento son casi el pago de un mes, como lo decía aquí nuestra hermana Damaris. Así que esta persona debía 10.000 meses de pago. ¿Ya? Vemos la magnitud de la deuda de esta persona y es injusticia. Para deber eso, se necesita no solamente haberse olvidado de un pago, que podríamos decir, bueno, él se olvidó. Se necesita mucha irresponsabilidad, mucha, como decimos en buen chileno, mucha caradura para deber tanto, porque pudo haber pedido esto muchas veces o haber pedido esto gigantescamente. ¿Ok? Luego dice, él no teniendo con qué pagar, claramente no tenía cómo pagar 10.000 talentos, 10.000 sueldos, no los podía pagar. Él, su señor va a decir, véndanlo a él, vendan a su mujer y a sus hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. Esto, hermanos, es justicia. Esto no es, sé que algunos de nosotros vamos a saltar, wow, pero qué falta de misericordia, qué esto, qué terrible. Esto es justicia, hermano. Esto está bien. Miren, aquí tengo una imagen, no sé si la pueden ver. Esta es la famosa imagen que representa la justicia. Sé que si lo hubiera podido, si alguien que sabe más de historia puede investigar, nos puede venir de dónde viene, seguramente esto debe haber partido del mundo romano. De hecho, los que estudian leyes se basan su estudio en la ley romana, en el estudio de el derecho romano. Así que debe haber venido de allá. Fíjense lo que simboliza esto. Esto está en todo el mundo y esto simboliza la justicia en el mundo no cristiano. Y es una buena representación de la justicia. Fíjense, es ciega, tiene una balanza y una espada. Significa que la justicia no va a decir, no hace acepción de personas. Cuando la Biblia decimos que Dios no hace acepción de personas, nosotros lo usamos mucho para decir, mira, Él los quiere a todos igual. No tiene que ver solamente con eso. La acepción de personas, cuando Dios dice no hace acepción de personas, es que mira, tú porque seas mejor, o más bonito, o más grande, o más inteligente, o tengas mejor familia, o seas de una familia evangélica, o no, o esto, o lo que sea, yo te voy a juzgar igual. Y esa es la justicia. Y esta figura, esta señora aquí, está ciega. Significa que yo no voy a hacer acepción de personas. Y así se representa muy bien cuando ustedes van al juzgado, creo que acá también lo tiene, se ven estas figuras de esta señora ciega, que no va a decir, mira, a ti te quiero un poco más, así que te perdono más, o a ti me duele castigarte, no. Y tiene una espada en la mano. Es lo mismo que dice Romanos 13. Dios da la autoridad, le permite que lleve la espada para castigar al que hace lo malo, sin mirar quién es ciega. Y tiene una balanza en que significa que si tú debes esto, vas a tener que pagar con el mismo peso de tu deuda. Eso es justicia. Entonces, resumiendo con esta figura que es muy buena, yo sé que si alguien estudiara Derecho entre nosotros nos explicaría excelentemente esto, pero es algo absoluto. Aquí no hay relativismo, no hay, mira, para mí parece esto, para mí esto otro. Entonces, el rey es justo, está haciendo lo que es justo. Este rey no se le puede acusar, su deuda es muy grande y apenas con que lo vendan y con que pague su familia, apenas va a poder pagar. Entonces, como no hay un precio más grande, va a pagar con su vida y con todo lo que tiene. Entonces, está haciendo justicia. Este es un rey justo, es un rey majestuoso, es un rey temible, es justo. Luego, el siervo, ¿qué está haciendo? El siervo dice en el versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él, se humilló y dice, ten paciencia conmigo. Fíjense que pide paciencia, ¿ya? No está diciendo otra cosa, dice paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Es ten esta capacidad de esperar, de soportar el agravio que estoy haciendo, de esta deuda que estoy pagando, de esta cosa en contra tuya, de esta ofensa que tengo en contra tuya, de esta deuda tan grande. Espérame, aguántate por favor, rey. Entonces está buscando la paciencia, o dicho de otra forma, apela a la paciencia, apela o busca paciencia en este rey. Recordemos que no es solo un juez, es un rey en la parábola. Entonces va a buscar dentro de este rey, rey mío, ¿puedes tener paciencia? ¿Puedes tener paciencia? Se humilla, condición importante para que un rey majestuoso responda
de una forma majestuosa. El rey, si le dice no, va a comportarse como un juez, y ya es suficiente para un juez. Para un juez que diga no, listo, es un buen juez, lo condena y listo, y nadie tiene que enojarse contra esto. Ahora, ¿qué hace el rey? Recuerden, el siervo pide paciencia. ¿El rey qué le da? Compasión. No le da paciencia, le da misericordia. Esto habla mucho de este rey. Habla de la calidad de este rey y habla de cómo es el reino de este rey, cómo es la naturaleza de este rey. No le responde simplemente con paciencia. Le dice, ok, te suelto y te perdono la deuda. ¿Qué está haciendo el rey? Este dinero, cuando uno sabe un poquito de economía básica, por lo menos, yo no estudié economía, pero sabe un poco de economía, sabe que el dinero que debe, esta persona debe, fíjense, debe 10.000 sueldos. Se le puede pagar 10.000 sueldos a las personas. O sea, 10.000 sueldos. Son muchas personas que se le pueden pagar con eso. ¿De dónde va a sacar el rey este dinero? Va a tener que sacarlo de sus arcas. ¿Quién está asumiendo el castigo? El rey. El rey es que él está asumiendo toda esta deuda. Si él perdona y deja ir a la persona, él va a tener que igual pagarle a las personas. El rey va a tener que pagarle por su trabajo, el rey no va a tener que seguir funcionando y alguien va a tener que asumir este castigo. ¿Quién lo asume? El rey. No solamente le dice, mira, el enojo que tengo contra ti porque me has hecho ofensa, te lo voy a dar. No solamente eso, sino que el rey tiene que asumir luego, decir, bueno, voy a dejar irme a este rey, pero si yo soy un buen rey, luego esta persona que la perdoné y se va a ir a dormir tranquila en su casa, yo voy a tener que irme y resolver cuentas y ver de dónde saco el dinero que él acaba de perder. Así que él asume el castigo. Ya se van dando cuenta más o menos de para dónde va esta parábola, es bastante clara. Y cómo debe haber estado humillando a las personas que le preguntan, y específicamente a nuestro querido Pedro, que fue siempre muy impetuoso y sin ningún pelo en la lengua, va y le pregunta. Si ustedes ven en el contexto de esta parábola y recuerdan, en el versículo 21, toda esta parábola es en respuesta a Pedro, que dice, en el versículo 21, Pedro está diciendo, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí hasta que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Cuál es el límite? Y empieza el Señor a enseñarle una parábola donde el rey de esta parábola perdona y no solamente eso, asume el castigo. Él es un rey que está asumiendo, llevando la carga que merecía este siervo que le debía 10.000 sueldos. Entonces, este siervo se va tranquilo, perdonado. Ahora este siervo en el versículo 28 va a hacer lo siguiente. Pero al salir aquel siervo, dice Cristo, está relatando la parábola, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Le echa mano. No sé si alguien se recuerda, creo que la Valera, si mal no recuerdo, dice que lo ahorcaba, pero esa es la idea. Le echa mano, lo toma, lo ahoga, lo empieza a ahorcar y le dice, págame lo que debes. No solamente actúa diferente a su rey, sino que actúa con odio. Y estos, hermanos, yo creo que una aplicación rápida, ya todos los que estamos aquí escuchando podemos empezar a descubrir cuándo nos parecemos a ese rey y cuándo nos parecemos a este siervo, porque no solamente fue como una especie de juez este siervo, sino que actuó con odio, con odio. Le dice, paga lo que debes. ¿Y qué hace? Cuando el consiervo busca paciencia en su consiervo, en su colega, no la encuentra porque el consiervo le dice, esta persona que le debía a este siervo perdonado, le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré. Y el consiervo lo juzga diferente a su rey. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Entonces, ya vemos, cuando Cristo expone las parábolas del reino, siempre hace esto, siempre hace esto. Siempre dice, así que son los que son como el reino, así es el reino de los cielos. Y también dice, así son los que no son de este reino, los que no pertenecen a este reino. Y aquí está mostrando una persona que no actúa como este reino. Esto es como cuando en el cuerpo vemos que se le llama un cáncer, es una célula que no se comporta como las otras, no respeta las reglas de este sistema celular, es algo que está diferente. Así también este siervo es diferente al reino,
es disruptivo, es una persona que causa molestia en este reino, es de otra naturaleza, no se comporta como el rey ni como el reino. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el versículo siguiente, los que son colegas, los que son iguales que él, se entristecen. Los consiervos, dice en el versículo 31, cuando vieron a su consiervo lo que había pasado, se entristecieron mucho. Estos colegas, estos otros siervos que trabajan con él, que son parte de este reino, ven lo que hace este siervo y se entristecen. ¿Por qué se entristecen? Porque ellos sí son de ese reino, y ellos dicen, esto no está bien. Y fueron y lo contaron a su señor. ¿Qué va a hacer el rey? Va a llamar a este siervo y le va a decir, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. Y en el 33 dice, ¿no deberías tú también haberte complacido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? ¿Qué espera en esta parábola, en este reino, en este rey, de este reino, de esta ilustración que hace Cristo, en este cuento que hace Cristo, en esta historia que Cristo inventa con cosas reales, usando un reinado? Dice, mira, este rey lo que va a hacer es, tú debiste haber hecho lo mismo que yo, debiste haber sido como yo. No debiste haber hecho, y ahora vamos a ver la ira del rey. Hemos visto el juicio del rey es justo, la misericordia del rey, y ahora vamos a ver la ira del rey. La ira del rey. Enfurecido, este rey, este señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, y ya no le dio misericordia. Y Cristo hace una ilustración inmediata, va al grano, no hace muchas explicaciones. Cristo no es como yo, no tiene que dar tantas explicaciones, no gasta tantas palabras. Él dice en el versículo 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a sus hermanos. Esto tiene una aplicación directa. El Padre Celestial los va a juzgar a ustedes sin misericordia. ¿Qué es eso? ¿Qué es un juicio sin misericordia que Dios va a dar a todo el humano? El infierno. Ese es. Al que juzgue sin misericordia, y lo aplica directamente. Están los discípulos ahí, está Pedro ahí, y le está diciendo, si no son como esto, ustedes no son de mi reino. Ahora bien, sabemos que nosotros muchas veces no nos comportamos como hijos del reino, no nos comportamos, yo mismo me avergüenzo, y hermano, de verdad, sé que uno usa estas cosas como ilustración para enseñar, pero de verdad entristece cuando uno recuerda esto y uno dice, yo no soy como Cristo en muchas formas aún. Yo no soy como este rey soberano que puede juzgar justamente, pero que es misericordioso. Yo no soy como él. Entonces, yo debía mucho, debíamos 10.000 talentos. Y esta persona, fíjense que le debía muy poco. Le debía, no se nombra talentos, se nombra denarios. La unidad que usó Cristo para decir que este siervo debía a este rey era talentos, debía mucho. Denario es algo mucho, es una cifra que mucho más chica, le debía muy poco. Eso hacemos nosotros. Cuando nuestro hermano, nuestro prójimo, los humanos que nos rodean, pecan contra nosotros, nos deben muy poco. Nos deben muy poco, no nos deben nada en comparación. Nosotros nos perdonó la vida el Señor. Y Él aplica directamente. Dice, ¿no debiste haber hecho tú lo mismo en la parábola? Y Él dice, así también. Ahora, como esta parábola, ahora vuelvo al mundo real, Pedro, discípulos míos, y lo que me están escuchando alrededor, y ahora aplicado a este tiempo a nosotros, así va a ser nuestro Padre con nosotros si no perdonamos de corazón cada uno a su hermano. Es muy fuerte. Es la ira del rey. Es el juicio del rey. Si recordamos, para ya ir cerrando, Santiago es una carta que habla mucho de la fe puesta en práctica. Y Santiago, si me acompañan a Santiago capítulo... Toda la carta de Santiago habla de cómo nuestra fe tiene que obrar. Si ustedes me pueden acompañar a Santiago capítulo 2, si mal no recuerdo, Santiago capítulo 2, dice en primer lugar cómo se cumple toda la ley. ¿Cómo nosotros cumplimos toda la ley? En el versículo 8 del capítulo 2, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cómo cumplimos toda la ley? Amando a nuestro prójimo. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que está haciendo el rey en esa parábola. Tú recibiste misericordia,
Tú me debías toda tu vida y no diste perdón a otros. Hermanos, si no perdonamos, sé que estamos acostumbrados a decir el infierno es para aquellos que no han sido salvos. Y eso es así, es obvio, es así. Pero las advertencias del infierno también Cristo las hace para los hijos de Dios. También nosotros somos santificados por esta advertencia. La predicación de los que no perdonan van a recibir juicios y misericordia es para nosotros también, hermanos. No es para los que, solamente para los que no son salvos. La palabra de Dios nos santifica en nuestra mente al yo predicarme a mí mismo que si yo no hago misericordia con otro, el infierno es lo que merezco. Yo merezco juicio sin misericordia cuando yo no hago misericordia a otros. ¿Por qué? Porque mi deuda ha sido muy grande y Dios me ha perdonado. Así va a ser también el Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Por qué en este mundo no hay paz? Porque no hay perdón. Porque este mundo sabe juzgar, sabe decir, tú hiciste algo malo, sabe apuntar al otro, sabe decir, mira, esta persona hizo algo malo, sabemos, por eso vemos ni perdón ni olvido en las calles, por eso vemos a personas que pueden juzgar. Y hermanos, yo tuve la oportunidad pequeña de participar en mi pecado, en movimientos sociales, en la universidad de izquierda, que odiábamos a todos, todos eran malos, menos yo, todos estaban mal, el gobierno estaba mal, pero yo veía como yo mismo y los partidos políticos que se arman no tienen paz entre ellos. Luego estas mismas personas que vamos a ver protestando con que todo el mundo se hace injusticia, se encierran en sus casas y tienen odio y rencores en sus casas, tienen rencillas. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da este mundo. No es una paz falsa. Este mundo, ¿cómo da paz a este mundo? Con circunstancias, con dinero. Ofrece. De hecho, el anticristo, cuando venga el anticristo, el hombre inicuo, con todo lo que va a prometer es una paz mundana. Es una paz circunstancial, es una paz de que va a haber economía, va a prometer salud y eso. Pero no hay paz, no va a haber paz jamás, porque no hay perdón. Porque el hombre, en primer lugar, necesita ser perdonado y reconocer y humillarse ante el Señor para poder conseguir paz. Y en segundo lugar, vivir ese perdón y perdonar a otros. No hay paz en este mundo. Y si no perdonamos a otros, no somos como el rey de este reino. Hermanos, cuando no perdonamos a otros, y sé que esto se me quiebra un poco la voz a veces, porque yo sé que no lo he hecho a veces, pero gracias y gloria a Dios porque Él me ha perdonado y me pone de pie de nuevo y me restituye, me vuelve a lavar con sus, bueno, una sola vez me lavó con su sangre, pero ya me perdonó y me vuelve a perdonar y puedo luego volver a ser misericordioso con otros. Hermanos, tú puedes ser misericordioso. Si tú naciste de nuevo, una cosa es que te cueste, pero otra cosa es que digas, no puedo perdonar. Tú puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Si tú eres de este reino, has cambiado de naturaleza. La mente de Cristo está en ti. Tú puedes y debes perdonar, porque si no mostramos misericordia, vamos a recibir juicio sin misericordia. ¿Cómo hay paz real? No es por las circunstancias, no es por nada de lo que se ofrece en este mundo. Dinero, comodidad material, comodidad física, salud, que un día va a venir, promete Bill Gates con todas estas ideas que están teniendo de un mundo mejor, que se parece mucho a lo que promete el anticristo, va para allá, que un día vamos a vivir más años y casi no vamos a morir, y que vamos a tener mejor salud, y no hay paz sin perdón. Necesitamos a alguien que nos perdone y necesitamos perdonar a otros, porque si no perdonas, tú vas a romper la comunión con este rey y vas a romper la comunión con tus hermanos, porque en la parábola los consiervos se entristecieron, él no perdona a otro. La comunión y dañamos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, cuando no perdonamos a otros. No es automático, no es mágico, no es un sentimiento el perdón, pero se puede y debemos perdonar, debemos practicar la decisión de yo no merezco nada, yo puedo perdonar. No va a haber paz en nuestras vidas. Y muchas enfermedades yo conversaba con, no sé si cuál, me acuerdo que era con Jorge Flores, una vez conversábamos como el doctor le decía, no sé si con él o con otra persona, conozco a otra persona que sus padres tienen cáncer y los doctores le han dicho, obviamente todas las enfermedades vienen por por el estrés, que es falta de paz. El estrés es falta de paz. Y el cáncer, en estadísticas, el cáncer muchas veces, muy grandemente la estadística puede venir por tabaco, se sabe, pues, hay tabaco, hay cáncer. Y por el estrés, por la falta de paz. Y eso tiene que ver con un mundo que no tiene paz, donde no hay perdón,
donde no se perdonan unos a otros porque ellos mismos no tienen perdón. Hermanos, el reino de los cielos no es así. Nuestro reino es así. No debemos ser así. Y un recuerdo, solo quiero que tengamos en mente unos testigos que tenemos contra nosotros o de ejemplo para nosotros. Uno es Esteban, otro es Pablo y otro es nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en Timoteo 2, 4 al 6, sé que le había pedido que, pero ya me alargué como me cuesta a mí, me alargué ya, yo lo voy a leer. Pablo, en 2 de Timoteo 4, 16, dice, cuando él hablaba de las cosas que tenían otros en contra de él, dice, Pablo reconoce, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pablo fue muy atacado, el apóstol Pablo. Fue atacado por los corintios, fue acusado en la carta de Gálatas, fue acusado de que no era un buen apóstol, y lo vuelve a reconocer en Timoteo. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. El apóstol Pablo es pecador igual que nosotros, pero tenía más credenciales para decir, wow, me han dejado solo, qué malos son. Pero él dice que no se les tenga en cuenta, 2 de Timoteo 4:16, que no se les tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque el rey de Pablo es un rey misericordioso, porque él pertenece a ese reino. Esteban, en Hechos, el famoso hecho de cuando Esteban fue martirizado, en Hechos capítulo 7, versículo 54, el apóstol Esteban, que es el primer mártir, 7:54, dice, al 58 se relata lo siguiente, dice, al oír esto se sintieron, Esteban está predicando del Evangelio, está diciéndole a los judíos cómo ustedes fueron los que asesinaron al Mesías que les fue prometido a ustedes. Al oír ellos esto, estos judíos, dice, se sintieron profundamente ofendidos en Hechos capítulo 7, versículo 54, y crujían los dientes contra él. El odio era tan fuerte que crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Padre. Entonces ellos gritaron a gran voz. Cuando él dijo eso, veo a Dios en el cielo. Cuando ellos lo estaban odiando, ellos gritaron a gran voz, con odio. Tapándose los oídos, se arremetieron en contra de él y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Pablo estaba enfrente cuando mataron a Esteban. Pablo sabe en su antigua vida, sabe lo que es ser una persona que odiaba. Pablo aprendió esto. Y en Timoteo, en 2 Timoteo 4:16, él dice, no se les tenga en cuenta. Y probablemente le está hablando de hermanos inmaduros en la iglesia que lo estaban causando mal. Y Cristo, nuestro Señor, la mayor ilustración siempre, en Lucas capítulo 23:34 dice la famosa frase, cuando él exclama, cuando él fue escupido, cuando él fue acusado, cuando su vida fue intercambiada por un delincuente, por Barrabás, lo trataron peor que a él, eligieron a Barrabás, un delincuente, un violento, una persona violenta que había asesinado a otras, que revolucionaba al pueblo, lo cambiaron, Cristo fue visto peor que Barrabás, fue visto peor que todos, siendo el rey de los judíos, su propio pueblo lo rechazó, a los suyos vinos, el mismo pueblo judío e israelita lo rechazó, y todos los que lo odiaron, también romanos, él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estaba diciendo, Padre, sálvalos, sálvalos. Ese es nuestro rey. Y esa es la naturaleza de este reino. Estamos en ese reino. Si no nos comportamos así, vamos a provocar molestia en este reino de misericordia. Y el rey nos va a tener que disciplinar si somos sus hijos. Y si no somos sus hijos, a veces el rey va a tener que sacar, el Señor hace eso a veces en la iglesia, por medio de conflictos a veces se demuestra quiénes son y tiene que sacar a los que no son hermanos o tiene que disciplinar a los que son hermanos y no han perdonado. El perdón es gravemente advertido, la falta de perdón, y ese es nuestro rey. Eso es lo que debemos ser y hacia allá debemos ir. Oremos, hermanos, para ya finalizar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos, Señor, miras
y nos escudriñas el corazón tan claramente, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te ruego, Señor, que tu palabra siga trabajando en nosotros. Te pido, Señor, por los hermanos, Señor, que están luchando a veces con falta de perdón. Te pido por todos nosotros, te pido por mí, Señor, cuando luchamos con falta de perdón. Ayúdanos a conocerte, porque somos tus discípulos. Y un discípulo debe estar cerca de su maestro para aprender cómo funcionan las cosas según su maestro. Ayúdanos a conocerte. Necesitamos ir a las Escrituras para conocerte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Bruno. Que el Señor bendiga.